Estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada del programa estamos conversando con académicas de la mesa de trabajo en envejecimiento de la red de universidades del Estado de Chile. En el capítulo de hoy conversaremos sobre dos ejes fundamentales para el envejecimiento saludable, sobre la alimentación y sobre la actividad física. Para ello conversaremos con la doctora Paola Aravena de la Universidad de Magallanes y con la doctora Maureen Lang de la Universidad de Antofagasta. Para conocer más sobre estos interesantes temas, acompáñenos en Más Conocimiento. Mi nombre es Paola Aravena, soy nutricionista, licenciada en nutrición y dietética. Tengo un magíster en nutrición y dietética aplicada. Actualmente me desempeño en la Universidad de Magallanes de Punta Arenas en la carrera de nutrición y dietética como profesor asistente. Formo parte de la mesa temática de la red de envejecimiento en el núcleo de alimentación y dentro de mis líneas de investigación principalmente la he desarrollado en la obesidad infanto-juvenil, en sueño y próximamente a desarrollar investigación en el área de adulto mayor. Estimados telespectadores, si nos alimentamos mal, aumentamos nuestra edad biológica, más allá de nuestra edad cronológica. Así, un adulto mayor que se alimentó y se alimenta saludablemente va a tener la edad que le corresponde a su edad cronológica. Pero en cambio, una persona del orden de los 50 años que no tuvo esos cuidados puede desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras, y eso va a significar que le aumenta edad biológica, más allá de su edad cronológica. En otras palabras, le quita años a su vida. Para conversar de este tema de la alimentación y la salud, vamos a hablar con la profesora Paola Aravena. Ella es nutricionista, magíster en nutrición y dietética, profesora de la carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes. Gracias, Paola, por aceptar la invitación de Campus TV. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar aquí y de poder conversar sobre este tema que es tan interesante. Bien, entremos en materia entonces. Pero vamos a partir pensando en nuestros telespectadores de aspectos muy generales inicialmente. Así, por ejemplo, me gustaría que aclararan los conceptos de alimentación, nutrición, dietética. ¿Son distintos? ¿Da lo mismo decir usar uno u otro? No, son conceptos diferentes. Generalmente tendemos como a pensar que son sinónimos, ¿ya? Si bien es cierto, están muy relacionados entre sí, pero son conceptos distintos. La alimentación, como un concepto muy general, es la ingestión de los alimentos. ¿Ya? Es cuando yo ingiero un alimento y ese alimento yo lo ingiero para proveer de energía a mi organismo. La nutrición es la transformación de esa ingesta de alimentos, de energía, de macronutrientes para satisfacer también para cumplir con las funciones vitales de nuestro organismo. Y la dietética es la ciencia, bueno, las tres son ciencias, es la ciencia que estudia la modificación y la transformación de estos alimentos, pero utilizando las técnicas culinarias, es decir, es un proceso más práctico. Las técnicas culinarias me refiero a cuando nosotros cocinamos, ¿ya? Principalmente es eso, ¿ya? Eso se relaciona con la dietética, y la dietética la tenemos para adultos, la tenemos para niños, para personas con patología, ¿ya? Etcétera. Pero eso es en términos muy globales, y todo, como digo, toda esta
estos conceptos son primos hermanos, por decirlo de una manera. Están relacionados, pero tienen detalles que es bueno aclararlo, que no son exactamente iguales, ¿verdad? Exacto. Paula, los chilenos, es cierto que ustedes están en el sur de Chile, muy al sur de Chile, ¿ya? Pero en términos generales, si miras al país en general, según los antecedentes que tú tienes, ¿cómo nos alimentamos en general? Sé que hay un espectro, ¿ya? Pero en general, ¿cómo nos alimentamos los chilenos? Y sí, eso. Bueno, principalmente si nos basamos en la encuesta nacional de salud, ahí nosotros podemos ver también, y en otras encuestas que se han hecho, principalmente la encuesta nacional de consumo alimentario, vemos que hay principalmente un bajo consumo de frutas y de verduras, ¿ya? Un alto consumo de alimentos que tienen un gran contenido de energía, como son los azúcares simples, ¿ya? Los dulces, las galletas, el chocolate, etc. Y también hay un alto consumo de sal. También otro aspecto relevante, que hay un bajo consumo también de las legumbres también, en general, ¿ya? Pero a grandes rasgos, por ejemplo, las frutas y la verdura no alcanzamos a cubrir con la recomendación, que son 5 porciones al día, 3 de fruta y 2 de verdura. Pero los hábitos en general, en la población en general, son bastante inadecuados, ¿ya? Porque no nos adecuamos a las guías alimentarias, que son recomendaciones generales para la población, para que pueda mantener una alimentación sana y equilibrada, ya que son 11 mensajes específicos y que orientan a la población a la selección de los alimentos. Entonces, si lo comparamos con eso, con los resultados de estas encuestas, nos podemos dar cuenta que claramente no estamos cumpliendo con las recomendaciones indicadas. Y Paula, a propósito de que tú nos dices que la alimentación promedio de un grupo de chilenos, de la población nacional, no nos estamos alimentando bien. Pobre en frutas y hortalizas, o pobre en dieta mediterránea, como se llama. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Se asocia a mayor sobrepeso? ¿Ese sobrepeso qué enfermedades puede traer asociadas? Bueno, principalmente nosotros, al haber un bajo consumo de frutas y verduras, hay un bajo consumo de fibra, ya ese bajo consumo de fibra también se asocia a un bajo consumo de vitaminas y minerales. Hay una preferencia por aquellos productos que tienen un alto contenido energético, como mencioné anteriormente, lo cual se traduce en problemas de malnutrición, principalmente por exceso, llámese sobrepeso u obesidad. Porque asociado a esto, a la ingesta de aquellos alimentos que tienen un alto contenido energético, también va asociado al tema de la inactividad física. Ya nuestra población es bastante sedentaria, y claramente en esta balanza donde nosotros tenemos que equilibrar lo que consumimos versus lo que gastamos, hay un desequilibrio. Entonces eso va produciendo que las personas alteren su estado nutricional, y al haber una alteración del estado nutricional, eso está asociado y está comprobado también que se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Hipertensión, diabetes, etc. Entonces, la alimentación en sí es un pilar fundamental, ¿no es cierto?, en la salud de la población. Yeah. Y hablando de adultos mayores, alimentación ahora en adultos mayores, ¿está definido el perfil de la alimentación en los adultos mayores del país? ¿Se conoce? El perfil alimentario, no hay mayor evidencia del perfil alimentario. Sí, nosotros pudiésemos hablar quizás del perfil del estado nutricional, pero no del perfil alimentario, porque ahí hay que hacer un poquito la diferencia, porque el perfil alimentario se relaciona principalmente con lo que consumimos,
Ya. con los alimentos que consumimos, y eso lo traducimos en cantidad de proteína, hidrato de carbono, vitaminas, etcétera. Y el perfil nutricional se relaciona principalmente con el estado nutricional de las personas. ¿Y ahí hay algún conocimiento de eso? Claro. Y con respecto al perfil alimentario, la verdad que es muy poca la evidencia que hay. Ya solamente yo tengo el dato de una encuesta que se realizó el año 2016, la INCABIN, y que ahí menciona que, por ejemplo, en el grupo de los adultos mayores, ellos tienen un alto consumo de legumbres, a diferencia de lo que es la población en general. Tienen un alto consumo de legumbres y también tienen un alto consumo de azúcares y sal, ¿ya? Que eso lo que decimos, digamos, es muy similar a los otros grupos etarios, ¿ya? Y que principalmente el recurso económico que ellos reciben, ya sea de las pensiones u otro acceso, lo utilizan, una gran parte lo utilizan para acceder a la alimentación. Eso con relación, la verdad que no hay, yo no manejo por lo menos mayor información, y creo que en esa parte del perfil alimentario hay que ahondar un poquito más en el sentido de cómo se están alimentando nuestros adultos mayores, qué es lo que están comiendo. Ya. Estamos hablando de la alimentación, nutrición en las personas mayores, y en ese sentido podemos decir que diferentes alimentos tienen distintos nutrientes, ¿verdad? Y cuando las personas mayores no ingieren ciertos alimentos, van a tener ciertos déficits, ¿ya? ¿Qué deficiencias nutricionales se pueden presentar en los adultos mayores en forma especial? En este grupo etario, ¿hay algunas deficiencias nutricionales que han sido descritas? Uh-huh. Sí, bueno, la literatura señala, por ejemplo, que menciona los nutrientes críticos, es decir, que están como con la luz roja, que en este caso es la vitamina D, la vitamina B12, el zinc y el ácido fólico. En menor grado el ácido fólico, y también el aporte de proteínas, porque disminuyen también el consumo de aquellos alimentos que son grandes aportadores de proteínas, sobre todo aquellas proteínas que son de origen animal. Entonces, pero eso diría, bueno, en realidad ellos tienen bastante deficiencia nutricional, pero si nos enfocáramos a nutrientes con luz roja, yo destacaría esos nutrientes, porque eso también se relacionan mucho con el tema musculoesquelético, también con la aparición de sarcopenia, con la aparición de osteoporosis, ya el riesgo de fracturas, etcétera. Entonces, pues, yo diría que esos, y con lo que ha demostrado la literatura, esos son los nutrientes, digamos, importantes, sin desmerecer, obviamente, todo el pool de nutrientes y de de nutrientes que tenemos en general. Solo algunas asociaciones. Por ejemplo, si falta vitamina D, ¿con qué patología se puede asociar? Bueno, la vitamina D principalmente se puede asociar con la presencia de osteoporosis, osteomalacia, ¿cierto? Con la falta de la vitamina D, principalmente. ¿Y si le faltan proteínas? Las proteínas se relacionan mucho con lo que es la masa muscular. El adulto mayor va perdiendo fuerza, ¿cierto? Pero es un proceso natural del envejecimiento también, porque hay varios procesos que son naturales, que son propios del envejecimiento, pero esto se ve acrecentado, se ve acelerado, si es que tiene un mal estado nutricional y no cubre tampoco con los requerimientos que son, digamos, indicados para ese grupo. Entonces, claramente,
el que tenga un déficit en la ingesta de energía, un déficit en la ingesta de proteína o déficit de vitamina, claramente va a acelerar estos procesos que innatamente están asociados al envejecimiento. Eso es importante la diferencia que tú acabas de mencionar. Una cosa es que el envejecimiento natural, ¿verdad?, que ocurre, ¿ya? No somos inmortales, ¿verdad? Y por tanto eso va ocurriendo, se va deteriorando, se va a ver un gasto biológico en el tiempo, pero el punto es que mantengamos el estado normal de envejecimiento lo más posible, lo más cercano a la muerte, mantener el estado de envejecimiento normal. El problema es cuando se nos acelera ese envejecimiento por falta de actividad física, por mala alimentación, entre otros aspectos, ¿verdad? Sí, es complejo. Sí, así es. Vamos a hacer algún nexo entre la nutrición y la pandemia, ¿ya? Y la pandemia por COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos nutricionales a los que se ven expuestos los adultos mayores debido a este confinamiento al que se está exigido? Claro. Bueno, como mencionaba anteriormente, los riesgos nutricionales, bueno, principalmente está asociado al déficit de vitaminas y minerales, ¿ya? Por ejemplo, hablábamos de la vitamina D, de la vitamina B12, también el riesgo también pueden tener malnutrición por exceso, ¿ya? O malnutrición también por déficit, es decir, pueden estar con sobrepeso o también pueden sufrir un deterioro de su estado nutricional por no tener la cantidad de alimentos suficientes para cubrir con sus necesidades. Yeah. Pero principalmente los riesgos nutricionales están asociados al deterioro de su estado nutricional, ¿ya? Y depende de cómo también ellos hayan enfrentado, cómo están enfrentando, en qué situación ellos están enfrentando esta pandemia. Es decir, en qué situación estaban, si estaban con un estado nutricional normal, si estaban con un estado nutricional de déficit. Eso también es súper importante y súper relevante porque, claro, al estar confinado va a depender mucho de la situación, si es dependiente, si no dependiente, si está institucionalizado, si está en casa, vive solo. La verdad que son tantos los factores que pueden afectar en el confinamiento, es tanto que la verdad que uno puede pensar, y son muchas las cosas, y el adulto mayor está muy limitado muchas veces porque... No. Oye, lo hemos visto, ¿cierto? En la televisión, vemos cómo día a día muestran casos, situaciones. Y también, claro, como tú dices, depende de muchos factores, y entre ellos también el nivel de adulto mayor, me refiero en edad cronológica y biológica, porque no es lo mismo tener 68 años que tener 89, por decir dos niveles distintos, ¿verdad? Exacto. Y considerar también que los adultos mayores, la gran mayoría tiene enfermedades crónicas. Entonces es un entorno ambiental donde tiene muchos factores que claramente van a afectar su estado nutricional, claramente, y también su ingesta de alimentos. Así es. Paula, hay otro aspecto que también nos preocupa desde el punto de vista del COVID, del confinamiento por COVID, que tiene que ver con el concepto de seguridad alimentaria. Primero, ¿qué significa seguridad alimentaria y cómo el confinamiento influye en esta? Claro, en modo muy, muy sencillo, la seguridad alimentaria uno lo relaciona principalmente con el acceso o la disponibilidad cual uno tiene para adquirir alimentos, ¿ya? Y ese acceso, disponibilidad, va a depender de los recursos económicos, va a depender de la disponibilidad que tenga, digamos, el entorno donde vivo, ¿cierto? También la seguridad alimentaria nosotros lo asociamos con que estos alimentos sean sanos, ya que no produzcan algún tipo de, que cuando yo lo ingiera no me produzca algún tipo de enfermedad, algún tipo de intoxicación, ¿ya? Entonces,
el concepto de seguridad alimentaria igual engloba varios factores y varios aspectos. Y en el caso de los adultos mayores, la seguridad alimentaria de ellos está disminuida, muy disminuida, porque claramente no tienen el recurso económico suficiente para adquirir los alimentos. Probablemente ellos no pueden salir de casa, ¿ya? Porque están en cuarentena, no pueden seleccionar sus alimentos. La red de apoyo claramente la red de apoyo de salud pública, por ejemplo, claramente tiene que estar muy conectada y tiene que saber muy bien la situación de sus adultos mayores por la entrega de los productos que forman parte del Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Sí. Entonces, la verdad que está muy expuesto, es muy expuesto a tener una inseguridad alimentaria, ¿ya? Y va a depender también de muchos de los factores, que es lo que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Que es un mundo, la verdad. Sí, y como en distintos aspectos de la vida, van a estar, la verdad es que siempre más expuestos los que tienen menos condiciones socioeconómicas y socioeconómico-culturales, que los que tienen mejor situación socioeconómica, cultural, educacional, etc. Es así. Nuestro país es desigual en algunos sentidos muy extremos, y los que están en situación más desventajosa, sin duda que lo van a sufrir más esto. Paola, estamos acercándonos al final de nuestra entrevista, y me gustaría que también, considerando la situación socioeconómica promedio de los adultos mayores, ya por cierto jubilados, y que esa jubilación sabemos es baja en general, ¿qué recomendarías tú desde el punto de vista de la alimentación para que sea lo más adecuada posible para las personas mayores? Bueno, yo me voy a basar en las recomendaciones que da la guía para el autocuidado de la salud en adultos mayores, que fue emitido por el Ministerio de Salud a raíz también de esta situación de pandemia. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona, porque son recomendaciones generales, y que estas recomendaciones generales van a ir conforme a la situación, como bien lo hemos mencionado, a la situación económica de cada adulto mayor, y también es importante esa red de apoyo que es tan importante en esa edad, tan importante. Entonces, algunos consejos principales para mantener una adecuada nutrición es, bueno, que consuma agua, ya en lo posible. Lo que se recomienda es consumir por lo menos 8 vasos de agua al día, ya. Estas son recomendaciones de manera general, porque claramente si tiene alguna patología asociada o alguna enfermedad asociada puede tener alguna restricción. En lo posible, favorecer el consumo de frutas y verduras, ya evitar el consumo excesivo de sal. O sea, nosotros los chilenos tenemos la costumbre de colocarle sal a todo, ya sin antes probarlo, porque es algo... Sal y aceite frito. Sal y aceite y sin antes probar nada, eso es una muy mala costumbre. Evitar los productos que tengan un alto contenido, que también es de alto consumo de ellos, por estos productos que son altos en grasas saturadas, como por ejemplo son los embutidos, el paté, que es producto que es de alto consumo en ellos. Ya disminuir el consumo también de azúcares, ya, o de galletas, de alimentos que tengan un alto contenido de azúcar. Y lo importante también, y que rescata esta recomendación, es que ojalá utilicen los productos del Programa de Alimentación Complementaria, ya, que sería... Le llama el PACAM, ¿no? Claro, el PACAM, porque esos productos también que ellos reciben, si bien, la verdad que es un muy buen producto, y que tiene también toda la energía y los nutrientes que ellos necesitan. Entonces, están enriquecidos en lo que necesitan.
Ya. Y a veces no lo pueden ir a buscar, entonces ahora lo que se está haciendo es que se está entregando, e incluso se les está entregando, porque estos alimentos se entregan una vez al mes, entonces se están entregando por más de un mes precisamente para que estén bien abastecidos, entonces muchas veces este producto del programa, o los productos del programa nacional, no son tan como valorados, por decirlo de alguna manera, y uno como que se enfoca en este grupo que tiene que consumir algunos de los alimentos que yo le mencioné anteriormente, pero también darle un poco más de énfasis a este producto, ya que obviamente es gratuito y que obviamente le entrega un gran aporte en lo que es de energía, de vitaminas y minerales que necesita. Bien. Principalmente eso yo diría que las recomendaciones, pero muy, muy generales. Sí, por cierto, entiendo. Muchas gracias, profesora Paola Aravena, por aceptar la invitación de Campus TV en esta 7ª temporada, en la cual estamos conversando con académicos de distintas universidades de la red de universidades estatales que forman parte de la mesa temática de envejecimiento. Gracias por su conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de poder estar acá y bueno, ojalá haya sido un aporte estas indicaciones y esta conversación. Así que muchas gracias y esperamos vernos pronto. Sin duda. Estimados telespectadores, hemos conversado con la profesora Paola Aravena de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Magallanes, quien nos ha entregado orientaciones sobre la alimentación, nutrición para los adultos mayores y particularmente en este periodo de confinamiento a propósito de la pandemia por COVID-19. Gracias por acompañarnos y espérenos algunos segundos porque vamos a ir a un segundo bloque con otro entrevistado de gran interés. Hola a todos, soy Maureen Lang, académica del Departamento de Ciencias de Rehabilitación y el Movimiento Humano de la Universidad de Antofagasta. Soy doctora en Actividad Física y Salud e investigadora de la Red Nacional de Envejecimiento de las Universidades del Estado de Chile, específicamente en el núcleo de Actividad Física y Envejecimiento. Mis líneas de investigación son el test cardiopulmonar como un instrumento clínico y la rehabilitación cardíaca, entre otras. Mi aporte para el programa Más Conocimiento será relacionado con el efecto que tiene el ejercicio físico como protector del sistema inmune, tanto en adultos como en adultos mayores, y cuáles son las recomendaciones que se podrían dar a nuestros adultos mayores que están confinados en sus casas en este periodo del COVID-19. Un saludo y nos vemos pronto. Estimados telespectadores, la actividad física se reconoce junto a la alimentación adecuada como uno de los ejes fundamentales para el envejecimiento saludable. Para conocer más sobre esto, vamos a conversar con la doctora Maureen Lang de la Universidad de Antofagasta. Ella es kinesióloga de profesión, doctora en actividad física y salud, y ha participado en proyectos de investigación y publicaciones científicas. Además, integra la mesa de trabajo en envejecimiento de la Red de Universidades del Estado de Chile. Maureen, gracias por aceptar nuestra invitación como programa de Campus TV. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de participar en esta serie de entrevistas y espero ser un aporte para este bloque. Sí, sin duda que así va a ser.
Mori, vamos a comenzar con algunas preguntas, conversación, parte de la conversación con preguntas de tipo general, para luego avanzar hacia adultos mayores. La actividad física, que ya dijimos es un eje importante para el envejecimiento saludable, ¿cómo está en Chile? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué indican las encuestas, etcétera? Bueno, se han realizado varias encuestas, como la encuesta nacional de salud, la última fue el año 2017, que indica que nuestra población es inactiva físicamente y al mismo tiempo es sedentaria. Es decir, no cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo tienen un bajo nivel de condición física en varios componentes que están relacionados con la salud, como la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, entre otros. Y esto no solamente se da en los adultos mayores, sino que se da en todos los grupos etarios, y también un foco importante son los niños, que tienen un bajo nivel de actividad física y de condición física. Y todo esto está relacionado con un sinnúmero de enfermedades crónicas no transmisibles, ya que se ha asociado... Morín, te interrumpo. Mencionaste en algún momento que hay inactividad física y sedentarismo. Sí. Permíteme, explica la diferencia. ¿Es sinónimo o es realmente distinto? ¿Por qué lo mencionaste ambas? Claro, porque ser inactivo físicamente es no cumplir con los 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa durante una semana. En cambio, ser sedentario es tener una conducta sedente la mayor parte del tiempo. Es decir, puede haber una persona sedentario, pero físicamente activo. Por ejemplo, las personas que están trabajando en un computador están 8 horas diarias sentadas y tienen una actitud sedentaria. Pero muchas de esas hacen ejercicio de la semana y se consideran activos porque realizan la secuencia de la guía que dice la OMS. Entonces, estar sentado significa emplear un menos gasto energético, como por ejemplo lo que nosotros estamos ahora. Por eso se indica a veces que no solamente hay que ser activo físicamente, sino que también hay que dejar de ser sedentario. Y dejar de ser sedentario es tratar de estar el menos tiempo sentado posible. Ya, gracias por la aclaración. Bueno, a propósito de esta inactividad física, y que ahora voy a tener que empezar a mencionar ambos conceptos, esta inactividad física y este sedentarismo, y que tú ya antes empezabas a anunciar que hay una cierta relación con enfermedades. ¿Con qué tipo de enfermedades se asocia esta condición del chileno? En general, son enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad, porque la obesidad y el sobrepeso en sí crean una inflamación crónica de bajo grado. Y esta inflamación crónica de bajo grado está presente en muchas patologías. Y se asocia principalmente a que las personas tienen un bajo nivel de actividad física. Ya. Y si a ver, puedo leer entonces entre lo que tú dices que existen menos posibilidades de desarrollar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que serían enfermedades crónicas, las cuales en otro momento, si es que se mantienen en el tiempo, pueden desarrollar enfermedades del tipo, enfermedades cardiovasculares como trombosis a nivel cardíaco, cerebral, y con las consecuencias de muerte, claro, o post-evento muy complicado. Si la persona realiza actividad física, puede, si es que no tiene el evento todavía, puede evitarlo o retrasarlo, y si es que lo tiene, lo puede controlar mejor con actividad física. Claro, la actividad física tiene efectos preventivos y terapéuticos, podríamos decir, ¿ya? Efectos preventivos puede hacer que disminuya la posibilidad de que aparezcan estas enfermedades, es decir, ayuda a controlar estos factores de riesgo. Si yo tengo una actividad física regular, puedo evitar que, por ejemplo, se produzca una mayor disfunción endotelial. Y una mayor disfunción endotelial, tú sabes que está asociado a hipertensión, a rigidez de las arterias y probablemente un infarto al miocardio en el futuro. Entonces, si nosotros podemos asociar que si realizamos una actividad física de tipo regular,
ya no esporádica, sino actividad física regular, por lo menos desde 3 meses hacia arriba, yo puedo mejorar ciertos biomarcadores que van a hacer que pueda tener menos riesgo de padecer una enfermedad crónica y una enfermedad cardiovascular. Enfermedades crónicas Cuando como, por dices, ejemplo, ¿sí? Cuando dices regular, y mencionaste 3 meses por lo menos, pero además mencionaste una cantidad de minutos en algún momento. Eso llevado a una traducción más fácil, porque dices una cantidad de minutos, que así como en el aire, digamos, para el que no está acostumbrado a una cantidad de minutos. Si tú lo llevaras, por ejemplo, porque nadie va a hacer, creo que nombraste 150 minutos. 150 minutos. Oye, 150 minutos son 2 veces a 2 la horas. semana. Son 2 veces 2 horas más algo, ¿ya? Pensando en 60 minutos, 1 hora, Sí, 120, son 2 horas y 2 media. horas, 2 horas y media. 2 horas y media es harto. Para un sedentario. ¿Ya? Claro, Pero, exacto. sí, claro. Pero si lo desagrega un poco, ¿qué sugerirías? ¿Cuánto tiempo tiene que hacer alguna actividad física? Lo mínimo es partir por bloques de 10 minutos de ejercicio. Entonces uno podría decir, bloques de 10 minutos que puedan sumar, por ejemplo, 20 minutos diarios o 30 minutos diarios. Entonces, la idea es yo realizar estos 150 minutos, 2 horas y media a la semana, pero cuando yo soy sedentario y estoy comenzando a realizar actividad física, puedo partir por bloques de 10 minutos, que es lo recomendado. Estos 10 minutos pueden ser de un tipo de actividad física ligera, y a medida que tú vas ganando la condición física, puedes pasar a un ejercicio de actividad física moderada, que es este grupo o este nivel de intensidad de actividad física la que genera realmente cambios positivos. La actividad ligera podría decirse que te ayuda o te lleva a tener una condición física para realizar actividades físicas moderadas. Entonces, lo clásico que se dice es caminar. Caminar es una actividad física ligera, que si tú te esfuerzas un poquito más, quizás puedes caminar más rápido, y eso aumenta ya de cierta forma el nivel de condición física cardiorrespiratoria, incrementa un montón de biomarcadores a nivel también muscular. Entonces yo puedo partir por caminar, lo clásico que se dice que son 10.000 pasos diarios. Y si no puedo partir por 10.000 porque digo que es mucho, puedo partir por lo más bajo, que serían 6.000 pasos diarios. Yo caminando 6.000 a 10.000 pasos diarios, ya puedo convertirme en una persona activa físicamente. Y a medida que yo vaya mejorando esta condición, puedo realizar otro tipo de ejercicios mucho más intensos. Entonces, uno dice 2 horas. Ahí 2 horas y media. Ahí se desagregó un poco esto de los Claro, si yo hago media hora todos los días, 5 veces a la semana, es lo ideal. Media hora todos los días de caminata. Media hora. Buena tarea, pero saludable. Morín, vamos un poco desde esto más general a los adultos mayores. Los adultos mayores, hay un porcentaje de ellos que van sufriendo algún deterioro de tipo cognitivo o tipo mental, en distintos grados, de distintas personas, según cómo lleguen preparados a ese envejecimiento, a ese estado de adulto mayor. La actividad física tiene alguna influencia también, aparte de lo muscular, cardiorrespiratorio, a nivel cognitivo o mental? Así es. Se han hecho varias revisiones que indican que mejora el nivel cognitivo, mejora la salud mental, es decir, tiene muchos beneficios desde el punto de vista de la interrelación social, la interrelación, incluso trabajar en grupos o en equipos ayuda a ser mucho más sociables, salen de su casa y disminuye la depresión, el estigma que normalmente se les da a los adultos mayores, que pueden hacer menos cosas que el resto de las personas. Entonces, todo está influenciado en que ellos puedan desarrollar una vida más activa, ¿ya? Entonces, el hacer actividad física los hace ser activos en todos los sentidos, desde el nivel cognitivo hasta su condición física propiamente tal. Ahora,
sin entrar en los detalles muy técnicos, pero efectivamente la actividad física genera, voy a decirlo en términos muy genéricos, algunas moléculas que también llegan al cerebro. El cortisol es, no sé, es una de las hormonas que define los estados depresivos, ¿ya? El hecho de, o de estrés. Entonces, el hecho de realizar actividad física disminuye este tipo de hormonas y incluso también el ejercicio genera endorfinas, que son atenuantes de estos estados más depresivos, dan alegría y pueden llevar a la persona a tener una actividad intelectual, una mejora de la imagen corporal mucho más adecuada. Hay un equilibrio, se produce un equilibrio, una hemostasis desde el punto de vista psicoafectivo cuando se realiza actividad física. Ya, interesante eso. Ahora, también dentro del contexto de la actividad física, hemos mencionado aspectos cardiovasculares, recién los aspectos mental y cognitivo, y el sistema inmune con la actividad física, ¿tiene algún efecto? ¿Se ve favorecido también? Sistema inmune Claro, sistema inmune que en estos tiempos tiene mucha importancia, especialmente para los adultos mayores a propósito de COVID-19. se ha dicho que la actividad física es como una polipíldora, ¿ya? Ya. Porque sirve para, incluso se han hecho estudios de comparación entre el realizar actividad física y tomar algún medicamento para enfermedades crónicas no transmisibles, como lo habíamos dicho anteriormente. Y se ha indicado en diferentes revisiones y estudios que la actividad física tiene o incluso iguala la acción de un medicamento. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que si tenemos una buena salud y función de nuestra musculatura, podemos retrasar la aparición de ciertas enfermedades virales, como por ejemplo la que está, o infecciones. Podemos disminuir la susceptibilidad de un adulto a tener algunas infecciones. Incluso se ha visto que pueden mejorar el efecto de ciertas vacunas. Tú sabes que con la edad las personas van perdiendo o se va remodelando el sistema inmunitario. La actividad física se ha asociado a que puede modular de cierta manera este sistema inmunitario a través del ejercicio muscular, o sea, si se mantiene un adecuado función y fuerza muscular y también un adecuado sistema cardiorrespiratorio, incluso disminuyendo los receptores a nivel endotelial y a nivel pulmonar. O sea, la actividad física, si hacemos regularmente actividad física, idealmente entiendo, desde niños, evitando el sobrepeso, por lo tanto se evita el sobrepeso, la obesidad, cosa que no, muy difícilmente eso lo vamos a corregir siendo adultos mayores propiamente tal, pero claramente la actividad física, por lo que tú dices, realizándola regularmente, y aunque se tenga alguna enfermedad crónica, igual eso va a disminuir el efecto de la enfermedad. O sea, la actividad física es recomendable sí o sí. Es que sí, de hecho, en todo lo que estamos viviendo, podríamos decir que las personas, todo el proceso de la pandemia, ¿no?, que está generando que las personas están encerradas en su casa y que tengan este aislamiento social, podría ser, a pesar de que produzca este cambio radical que las personas no pueden salir, podría ser una forma de educar a las personas que podrían mejorar su hábito alimenticio y comenzar a practicar actividad física, aunque sea en la casa. Mira, sobre eso quería hacer este último subbloque de nuestra conversación, sobre el confinamiento que ha causado, por razones obvias, el COVID-19. ¿Qué pasa con el estilo de vida de los adultos mayores, de las personas mayores, a propósito del confinamiento? ¿La actividad física en general disminuye o podría ser, como dices tú, una buena posibilidad?
En general la actividad física disminuye porque ellos ya no hacen su actividad diaria, el ir a comprar, el ir a un grupo de adulto mayor, quizás incluso ir a la iglesia. El tener una vida social se va a disminuir, ¿cierto? Van a estar aislados, pero puede ser una buena oportunidad para educar a los adultos mayores respecto a hábitos alimenticios y actividad física. ¿Y cómo hacerlo? Perdona, Morín. Y Dígame. en ese contexto, me gustaría que hicieras alguna recomendación, ¿ya? Para particularmente a los adultos mayores, pero yo diría que también colateralmente a las personas adultas que pueden estar con los adultos mayores directa o indirectamente. O sea, me gustaría que esta última intervención tenga que ver con recomendaciones. Ya, todas las personas se ven beneficiadas por la actividad física. Se puede partir a cualquier edad, ya, desde niños hasta adultos mayores, cualquier persona se puede ser beneficiada. Por lo tanto, las recomendaciones son realizar ejercicios de tipo moderado, es decir, una intensidad que me permita, por ejemplo, hablar mientras realizo la actividad física. Ejercicios de tipo moderado son aquellos que pertenecen entre un 40 a un 60% de su frecuencia cardíaca y no sean ejercicios intensos. Los ejercicios intensos pueden incluso disminuir el sistema inmune porque van a estresar muchos sistemas y pueden ser una contraindicación. Entonces, ejercicios moderados y que incluyen varios componentes de la condición física, como ejercicios de tipo aeróbico, baile, caminatas. En la red incluso existen algunos videos que te indican qué se podría considerar como aeróbico, barrer, hacer ejercicios de tipo por lo menos de 10 minutos continuos. Ejercicios también de resistencia o fuerza muscular, que son, por ejemplo, levantarse y pararse de la silla, también utilizar en la casa los kilos de arroz, las bandas elásticas, que incluso se pueden realizar con este tipo de media, ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio y ejercicios de flexibilidad. Entonces, lo ideal que las recomendaciones para adultos y para adultos mayores sean ejercicios que incluyan todos los componentes, porque no solamente hay que mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, sino que también hay que mejorar la fuerza muscular. Para evitar esta patología que es la sarcopenia, ¿verdad? Para evitar la sarcopenia. Finalmente la sarcopenia también está asociada a la obesidad, como sabes, la sarcobesidad, y muchas veces el desuso, ¿ya? El desentrenamiento influye incluso más que este envejecimiento propiamente por la edad. Entonces, es importante. Existen muchas pruebas que se pueden autoevaluar en su casa para saber qué nivel de condición física tienen previa, porque si uno dice las recomendaciones, claro, las recomendaciones son generales, pero lo ideal es conocer el estado basal de la persona. Y hay unas baterías de test, como la batería corta, la SPPB, que sirve básicamente para saber cómo está el equilibrio, cómo está la fuerza y cómo está la velocidad de la marcha. Entonces, tú realizando esa prueba y autoadministrándola, quizás puedes tener una cuantificación a lo que podrías llegar. O si hablamos de nivel cardiorrespiratorio, se podría utilizar una escala que se llama escala de percepción del esfuerzo, que te puede ayudar a cómo tú percibes el esfuerzo y a qué nivel de esfuerzo podrías entrenar. Como yo hablaba recientemente, estamos tratando de hablar de una intensidad moderada. Y una intensidad moderada en una escala de 0 a 10 sería entre el 3 y el 5. Entonces, quizás con implementos muy básicos y que no tienen un costo adicional, se podría monitorizar la actividad física en el adulto mayor. Mira, muy interesante. Gracias, Morín, por las recomendaciones. Doctora Morín Lang, le agradecemos como programa Más Conocimiento de Campus TV el hecho que haya participado de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo para difundir todo esto, pero como palabras finales, efectivamente la actividad física y el ejercicio es medicina.
Entonces, ojalá que quede ese concepto, porque en realidad esta polipíldora que se llama ejercicio es gratuita, no se tiene que pagar y puede ser muy beneficiosa y puede retrasar que aparezca la discapacidad en los adultos mayores. Entonces, creo que si lo vemos desde ese punto de vista, es una oportunidad para hacer entrenamiento, tratar de estar tranquilos en casa y poder mejorar de cierta manera nuestros conocimientos acerca de lo que significa ser físicamente activo y dejar de ser sedentario. Me gustó eso de la polipíldora y que la actividad física es medicina. Me quedó eso y lo voy a grabar ahí en algún archivo. Morín, muchas gracias. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con dos académicas de la red de universidades estatales, particularmente de la mesa temática envejecimiento, con la doctora Paola Aravena de la Universidad de Magallanes, sobre alimentación saludable, y con la doctora Morín Lang de la Universidad de Antofagasta sobre actividad física. Ambos son ejes fundamentales para un envejecimiento saludable. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.